¿cuál es la cifra en este examen que vamos a tener de nuevo el pueblo para que en nosotros va a estar el que se garantice que la continuidad de la transformación esté asegurada? ¿Cuál va a ser nuestro examen? Una votación por arriba del 40% para el Congreso, es decir, para cuando se escoja en las boletas, tanto a los diputados como a los senadores. Esta cifra, por supuesto, puede ir variando. Esta cifra, sin duda alguna, puede ser en mayor o menor medida, y la verdad es que lo mejor sería que fuera arriba de ese 40%, aunque después nos quiten diputados por aquello de la sobrerepresentación, pero no importando eso, es mejor que por ser muchos se desparramen y nos quiten algunos, a que no alcancemos el límite de lo que constitucionalmente o legalmente, electoralmente se pueda tener, y con eso podamos controlar el Congreso en su conjunto. Entonces, la cifra que nosotros tenemos que tener, fíjense el dato, para la elección en donde gana el presidente López Obrador, él gana con 53.3%, ¿no? Esos son los votos emitidos. En la realidad, en cuestión de votos válidos, esta cifra se eleva a 54.7%, ¿no? Eso es lo que gana el presidente. Eso es lo que le da legitimidad a su gobierno, a sus propuestas, a lo que él dice en sus mañaneras, en lo que ha propuesto al Congreso. Es importante esta cifra porque para la siguiente elección presidencial tendríamos que, si no igualar, por lo menos llegar arriba del 50% en cuestión de votos emitidos a favor de la o el candidato presidencial de la transformación. Ahí está esta parte por el lado del Ejecutivo. Pero fíjense, en los diputados de Morena y los diputados aliados, en esa misma votación, que es la votación de 2018, recibieron 45.9% de los votos totales, que equivale a un 47.9% de votos válidos. La diferencia entre ya en votos válidos de lo que recibió López Obrador como presidente, 54.7%, y lo que recibió Morena y sus aliados en el Congreso, en la Cámara de Diputados, 47.9%, es casi 10% de diferencia. Hay una diferencia importante. ¿Cuál es la meta en esta siguiente elección? El que podamos emparejar la contundencia de la votación a favor de la candidata o el candidato de Morena, y que lo podamos igualar con el voto hacia el Congreso, hacia la Cámara de Diputados, que no haya una diferencia, que las dos sean muy parecidas, que si vamos a dar un voto contundente de arriba del 50% para la o el candidato, tengamos también la intención y la estrategia de convencer a que votemos de la misma forma arriba del 50% en votación para Morena y sus aliados en el Congreso, en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados tenemos una meta, o sea, yo me estoy yendo muy arriba, pero en realidad la meta para lograr una mayoría llamada absoluta en el Congreso tiene que ser con una votación arriba del 40%. Si nosotros tenemos arriba del 40%, vamos a poder asegurar que podríamos tener de panzazo, por decirlo así, una mayoría absoluta que permita aprobar las últimas reformas importantes, radicales, que el presidente va a proponer meses antes de que termine su mandato, y que va, por supuesto, a abrir el camino para la o el sucesor del presidente para los próximos 6 años, de 2024 a 2030, bueno, más bien 2024 a 2027, porque hay una intermedia en el Congreso a 3 años de la elección presidencial. Pero que en esos 3 años se puede hacer muchísimo si nosotros logramos emparejar la contundencia de votación en el Congreso por arriba del 40%. Yo estoy poniendo estoy dando aquí una posibilidad de igualar la contundencia a la votación de la o el candidato de Morena. Eso sería lo ideal, porque tendríamos legitimidad de sobra para poder tener una presidenta o un presidente fuerte con un Congreso fuerte a favor de la transformación. Ese es el escenario ideal. Si no se lograra eso, al menos necesitamos que en la votación para el Congreso hablar por arriba del 40%. A ver, aquí hay unos datos interesantes, porque ¿qué pasó en las elecciones intermedias
de 2021. ¿Cómo quedó el Congreso? Bueno, ahí los datos son interesantes porque el porcentaje de votos de Morena y de sus aliados fue de 42.8% de los votos. Esto significa, en cuestión de votos válidos, 44.3%. Si nosotros comparamos el 44.3 con el 47.9 del 2018, hablando de la elección del Congreso, hay una pérdida de poco más de 3 puntos de votación. Lo que nosotros necesitamos es mantenernos arriba del 40%, pero no nos alcanzaría solo con la cifra del 40%. Tendríamos que superar por lo menos la del 2021, que es 44.3, en donde retrocedimos un poco en porcentaje de votación, pero ya en una de esas, y muy echados para adelante, que creo que es muy posible, que superemos la del 2018, donde fue 47.9, y lo elevemos a por lo menos el 50%, parejo hacia la votación de la candidata o el candidato presidencial, ¿me explico? Estas son cifras que no son banales, querida audiencia, son cifras en las que tenemos que empezar a trabajar, porque ¿qué creen? Les tengo esta noticia. La continuidad de la transformación o la profundización de este proyecto de transformación ya no está en manos de López Obrador. De repente se siente un poco de temor eso, ¿no? De repente da un poco de miedo. ¿Qué vamos a hacer sin el líder político, sin el líder social, sin el presidente fuerte, sin el presidente más querido de la historia, sin el presidente más apoyado de la historia de México? ¿Qué haríamos o qué vamos a hacer sin él? Bueno, es una pregunta tal vez hasta melancólica. De repente nos puede llegar a afectar y nos puede llegar a desanimar un poco. Pero la realidad es que el presidente nos ha preparado mucho para este momento. Todo el tiempo, desde la lucha por el éxodo de la democracia en Tabasco y todo lo que ha venido después, ha sido un aprendizaje. El presidente nos ha enseñado qué tenemos que hacer si él ya no está. Y aunque es una frase un poco complicada y un poco difícil, está llegando el momento en el que tenemos que aplicar todo lo que nos ha enseñado el presidente. Y si creo que algo nos ha enseñado el presidente, nos ha enseñado tantas cosas, pero si hay algo que nos ha enseñado es a no dejar de luchar, a no cansarnos de ser como somos, a insistir hasta la imprudencia en que las cosas tienen que cambiar. Porque no se trata de nosotros, no se trata de un dirigente político, no se trata de un cuadro político, no se trata de una candidata, de un candidato, se trata del pueblo. Y creo que esa enseñanza, dentro de los exámenes que vamos a tener, va a ser en junio de 2024. No nos queda mucho tiempo, nos queda muy poco, nos queda casi un poquito más de un año. Vamos a ponerle un año, en donde tenemos una tarea fundamental, todos los que militamos, no en Morena, los que militamos en la transformación. Yo ya he dicho, Morena es muy pequeño en comparación con la conciencia colectiva que López Obrador despertó y que no necesariamente, y desde luego, según las cifras, no está afiliada a Morena. Esto es mucho más grande que el partido. Por eso cuando hablo de unidad y por eso cuando hablo de cosas fuertes aquí que incomodan a las cúpulas partidistas, créanme que me he enterado que la entrevista con John Ackerman ha causado bastante inquietud en las cúpulas partidistas. Yo les digo a esas cúpulas partidistas de Morena que se serenen, que no somos iguales y que tienen que demostrar que ustedes no son iguales, que no son iguales al PRI, que no son iguales al PAN, que la crítica extrema que muchos hacen de que se está convirtiendo en Morena en un partido como el PRI, no tienen fundamento. Es el momento de demostrar. Causó mucha inquietud esta entrevista que hice a John Ackerman y sigue habiendo mucha nerviosismo por parte de ciertos líderes a que haya una apertura a personajes que son incómodos y que aunque a esos personajes incómodos yo también les he hecho críticas muy fuertes, necesitamos avanzar. Está en juego esta cifra que les acabo de decir. Ya les he dado las cifras, querida audiencia. Distribuyamos este video con amigos, con hermanos, con familiares,
con personas a las que están siendo parte, son parte de nuestro círculo social. Está en juego muchísimo. La gran batalla por el país va a empezar o ya empezó de nuevo. Así como esa batalla que libramos en 2018, ¿se acuerdan que nos costó tanto? Ahora ya estamos en el poder. El poder popular ya tiene una representación en uno de los poderes de la Unión, en uno de los poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo. No solamente no lo perdamos, sino démosle la herramienta a la próxima presidenta o próximo presidente para poder seguir transformando y para poder seguir cambiando la realidad del país. Va a depender de nosotros. Dejemos de ser mezquinos. Esto es un llamado a youtuberos, a periodistas de izquierda, a influencers de izquierda, a tuiteros de izquierda, a que dejemos de ser mezquinos, a que dejemos de ver por nuestros propios intereses o por intereses pactados con ciertas corcholatas para ver por algo más allá de eso. Dejemos la politiquería, dejemos la política barata, la política tradicional, la política de siempre, la política que nos desgració, la política que nos hundió. Dejémosla. Es un llamado respetuoso a todos los que tienen un espacio en YouTube, a los que tienen un espacio en los medios de comunicación, en las redes, en las plataformas, a que busquemos la unidad, a que empecemos a hablar de esto que estoy hablando yo, porque es necesaria esta contundencia. Estas cifras son necesarias para poder seguir transformando. Son momentos de definición, son momentos en los que tenemos que ser mucho más maduros políticamente. Las cifras no engañan. Si nosotros dejamos que la siguiente presidenta o el siguiente presidente tengan menos del 40% de los votos en el Congreso, despidámonos. Escuchen así, despidámonos de que esta transformación se profundice. Tal vez vamos a asegurar lo mucho y extraordinario que se ha logrado en el sexenio de López Obrador. Pero no podríamos seguir transformando. Nos tendríamos que conformar con lo que se hizo en tan poco tiempo. Yo sé, el presidente ha hecho 2 o 3 sexenios en uno, pero ni siquiera 2 o 3 sexenios en uno bastan para poder transformar por completo al país, para seguir saldando la deuda histórica que se tiene con los pobres, con la clase media, con las mujeres, con los campesinos, con los indígenas. Falta muchísimo. Si nosotros no les da, fíjense nada más qué banalidad, si nosotros seguimos comentando en nuestras redes sociales para fregarnos a la persona que no está de acuerdo con nosotros por cómo se está llevando la dirigencia del de Morena, por ejemplo, en este caso. Y no nos concentramos en estas cifras que les acabo de decir, de cuánto necesitamos para poder seguir transformando, y en la conciencia de que va a, como casi todas las transformaciones, o como todas las transformaciones en el mundo, va a recaer y a depender en nosotros y no en una persona, porque el presidente López Obrador termina, escúchenlo, el presidente López Obrador termina su mandato en septiembre de 2024. Y si no tomamos conciencia de que está de nuevo en las manos del pueblo el que se siga transformando al país, entonces, ¿qué vamos a hacer? Se irá a la coladera todo lo que hemos luchado por tanto tiempo. La memoria de todas aquellas personas que hicieron una contribución a la transformación, que entregaron su vida desde la lucha campesina, desde la lucha obrera, desde la lucha feminista, desde las luchas sociales más profundas, más íntimas, más legítimas del país, y que por una cuestión mezquina de una división interna del movimiento, del partido, echemos a perder todo lo hermoso y maravilloso que se ha logrado en estos 6 años. Y que amarremos de las manos a la próxima presidenta o al próximo presidente y ya no pueda seguir transformando y nos tengamos que quedar solo con lo que se pudo, que es mucho, pero que no es todavía suficiente para poder seguir transformando en tantas cosas que siguen quedando pendientes. Allí están las cifras. Necesitamos más del 40%, más del 47.9% que logramos en 2018 para que el Congreso quede en manos de la representación de los partidos que están a favor de la transformación
y tengamos continuidad de este proyecto y profundicemos este proyecto. Así que con esto quiero terminar este monólogo, que yo sé que a veces es muy intenso, porque yo soy muy intenso, pero la verdad es que las circunstancias del país ameritan la intensidad. No estamos para medias tintas. Y eso hay que aprenderlo muy bien. No es tiempo de medias tintas, es tiempo de o nos radicalizamos o nos vamos a diluir. Y el diluir significa hacer todo lo que nos trajo a esta desgracia nacional que se está tratando de resolver día a día.